Hola amantes del básquet, vamos con un nuevo vídeo y hoy, os traigo uno de esos análisis que hacía de antaño, ¿no? En la que, comparaba varios jugadores, os sacaba varias estadísticas y nos centrábamos mucho en los datos avanzados de la NBA para ver cómo afectaba un jugador al juego. En este caso vamos a hablar del señor Damian Lillard y del señor Kyrie Irving en comparativa con Stephen Curry. Llevan unos años, sobre todo desde el año pasado cuando Curry estuvo lesionado y lo que pasó con Golden State Warriors, que se le ha intentado acercar tanto el caso de Damian Lillard como el de Stephen Curry. En este vídeo vamos a demostrar por qué ni Kyrie ni Damian Lillard están ni siquiera cerca de un tío como Stephen Curry, básicamente. Eso va a ser lo que va a consistir el vídeo. Al final tendremos las conclusiones y vamos a enrollar, no me voy a enrollar más, y vamos a empezar con los datos de por qué hay una diferencia abismal entre Lillard, Kyrie y el señor Stephen Curry, aunque ambos estén haciendo 29 puntos, 7 asistencias o números muy parecidos. En mi opinión, este vídeo es una demostración de por qué las estadísticas básicas se tienen en cuenta, se pueden tener en cuenta, pero no dan nada de contexto comparado con las avanzadas, desde luego, y menos si encima le añades contexto de haber visto los partidos. Así que vamos con los datos. Y empezamos con esa comparativa que estamos hablando y hablamos de cositas que tiene Stephen Curry y en esta comparación que hay que destacar sobre Damian Lillard y sobre Kyrie Irving. Stephen Curry tiene la peor plantilla de los tres, o sea, de largo. Ahora mismo es un equipo Warriors que sorprendentemente incluso está con relativa facilidad en playoff del oeste. Sin ir más lejos, realmente el equipo es peor que los Wolves, por ejemplo, de hace un año, ¿no? Y bueno, ya vimos lo que pasó con los Wolves. Esto es, para mí, efecto Curry, ¿no? Curry ha dado más victorias a su equipo este año que ambos según la estadística WAR, ¿vale? Esta es una estadística que procede de... es un complemento a la Raptor, ¿no? Sale de la Raptor, que es una estadística que a día de hoy vamos a darle bola en este vídeo y que es posiblemente la mejor estadística avanzada que hay para determinar el efecto que está teniendo un jugador de forma individual en los partidos, ¿vale? Y el WAR es ese contabilizador de victorias, como el WinSAR, por ejemplo, podríamos catalogarlo. Pues en este caso Curry ha dado más victorias a su equipo que ninguno de estos dos hombres, que es ya algo interesante en un equipo que es mucho peor, también hay que decirlo. Tira más triples de más lejos y mete más cantidad. O sea, mayor volumen, mayor acierto y mayor cantidad, que es volumen también, y distancia también. Quizá se le acerca un poco Lillard, pero no tanto como pensáis. En el caso de Irving, los tiros libres siguen siendo un gran problema en comparación con Stephen Curry. ¿Por qué? Porque le duplica, ¿no? Le duplica en tiros libres. Es una verdadera barbaridad. Pero no nos quedemos ahí porque Lillard tiene otras cosas que no sea el tiro libre que también afectan negativamente en esta comparativa. No solo es cosas malas de Kyrie Irving. Más cositas, no solo es cuestión de triples, esto no es solo cuestión de triples, no es solo es que Curry los triples, no es solo eso. Stephen Curry, en cuanto a impacto en el juego, ¿vale? Player Impact Estimate, que es otra estadística avanzada, que se llama PIE. Stephen Curry 17,7, Damian Lillard 16,1, Kyrie Irving 15,4, ¿vale? O sea, como vemos, hasta tiene un orden relativamente que indica lo que creo que la mayoría de los que estáis viendo el vídeo tenéis claro con estos tíos, ¿no? Cómo es el orden, ¿no? En cuanto a calidad de unos y otros. El pace, importantísimo, y esto es una locura. Stephen Curry tiene un pace cuando está en pista que provoca en su equipo de 105,5. Eso es una locura. Es uno de los pace más altos que posiblemente veáis en la NBA y en la historia. Es de los más altos. Damian Lillard, 101,2. Un pace normalito para un base y para la época en la que estamos. Y Kyrie Irving 103,8, un poquito por encima del promedio, ¿vale? No está mal el de Kyrie en este caso, igual que en el otro estaba peor en el impacto en el equipo. Pues en esta estadística aquí sale un poquito mejor que Damian Lillard, ¿no? Provoca que su equipo juegue más lento Lillard de lo que debería, ¿vale? Para un base pequeño, que además es pequeño. La defensa, el gran hándicap
en mi opinión, y basándome en los datos, que diferencia a estos tíos. Os dirán, gentuza, os dirán que Stephen Curry no defiende. Pues sí, yo tengo un vídeo que lo demuestra, así que podéis buscar Stephen Curry sí defiende, la gran mentira sobre Stephen Curry, no me acuerdo cómo se llama el vídeo, pero demuestro que sí que defiende, y aquí es otra demostración más. Es que no hay, es que cuando una cosa es real se demuestra sistemáticamente, ¿vale? La defensa es el lastre para estos dos, sin embargo, para el señor Irving y el señor Lillard. Entonces, la ayuda de Curry en el rebote defensivo, un handicap que tienen los otros dos, 13,5% de rebote de su equipo, que es una verdadera barbaridad para un guard. Damian Lillard no está mal para un base, ahí no podemos tampoco hacer mucha sangre con él, pero bueno, Kyrie se va muy lejos, estamos hablando de un 4%, un 5% de diferencia, que es tremendo. Les duplica en robos de balón, o sea, esta temporada tiene prácticamente el doble de robos de balón Stephen Curry que el señor Damian Lillard y que el señor Kyrie Irving. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Es un jugador mejor haciendo robos. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué ocurre? Porque el señor Stephen Curry es un tío que le supera en IQ. Es un tío que lee mucho mejor el juego que estos dos señores. Entonces, él es capaz de hacer más robos porque lee mucha línea de pase y a partir de ahí es donde lo hace. Porque físicamente Curry no tiene nada que envidiar a estos dos. De hecho, hasta diría que están por encima de Curry. Y por supuesto, os voy a poner el death rating. El death rating, que es una estadística que depende mucho más del equipo, pero que hay que tener en cuenta que Lillard y que Kyrie Irving juegan en mejores equipos, que lo hemos dicho antes. Y no es opinión, es otra realidad. Nos ponemos a ver las plantillas que tienen unos y otros. Blazers los veía prácticamente todo el mundo terceros, cuartos, quintos. Golden State Warriors lo veía octavos, sextos y algún fan sextos, pero algunos incluso fuera de playoff. Y los Nets eran los Super Nets, ¿no? Pues 110 de death rating para Stephen Curry, 119 para Damian Lillard y 115 para Kyrie Irving. Mucha diferencia con ambos, es una locura. Con Lillard es brutal, pero es que con Irving también es muy muy contundente. Y hay que tener en cuenta que es que precisamente los Golden State Warriors esta temporada no son un buen equipo defensivo, para nada, ¿no? Entonces, más plus y más, en mi opinión, pues más puntos para Curry. Vamos con otra de las cosas que es definitiva en Stephen Curry y diferencial con estos chavales. El spacing marciano que supone tener a Stephen Curry en pista. Stephen Curry genera mucho más spacing que Lillard y que Kyrie, y lo hace porque juega mucho más off-ball. Y os lo voy a explicar. ¿Por qué juega mucho más off-ball? Básicamente es jugar sin tener la pelota, sin agobiar, sin ser un ególatra, ¿vale? Sin tener todo el rato el balón en tus manos, provocando espacios y provocando tal. Una de las grandes carencias que está demostrando Bradley Beal en los Wizards, por cierto, porque tiene el balón, genera para su equipo. No tiene el balón, ni genera spacing, ni se mueve, ni se implica. Y eso afecta a los compañeros y afecta obviamente a los resultados y a las victorias. Stephen Curry es un mago en esto. Curry solo juega, y esto es tremendo, 1,4 posesiones en isolation, que básicamente son de 1 contra 1, 1,4 posesiones, lo que supone un 5,7% del total de las posesiones de Warriors. Esto es una salvajada y lo vais a ver ahora más claro por qué es una salvajada. 1,4 posesiones por partido de Stephen Curry en isolation, que es nada, es 1,5, una posesión al partido prácticamente, un 5,7 de las posesiones totales de los Warriors, tremendo. Por su lado, Lillard y Kyrie toman 4,2 y 3,6. Duplican y prácticamente, en el caso de Lillard, cuantuplica, ¿sabes? Es una locura. O sea, tiran muchos más de ISO, se juegan muchas más jugadas individuales, de 1 contra 1, sin jugar en equipo, sin buscar rotaciones, sin buscar el mejor tiro realmente, porque a día de hoy jugar isolation no es jugar el mejor tiro, y menos si son guards. Los guards a día de hoy no son efectivos. Estos dos son buenos, obviamente las meten, pero no son efectivos si los comparamos con Kevin Durant, con el propio LeBron, con un Kawhi Leonard, con, en definitiva, un alero, ¿no? Con un forward. Supone en porcentaje, este dato que hemos dado, un 16,3% de las posesiones de sus equipos, de ambos, ¿vale? 16,3% de las posesiones. Como veis, del 5%
al 16%, hay una barbaridad de diferencia. Es mucho más englobar el juego de tu equipo. ¿Qué provoca esto? Que les hace, como pongo ahí en el escrito, les hace mucho más previsibles a sus equipos, a sus franquicias. Les hace más previsibles porque saben que muchas jugadas no la van a soltar, no van a moverse, no van a rotar, van a jugársela en 1 contra 1 con un aclarado, ya sea contra un pivot, ya sea contra el propio rival directo. Y eso provoca peores porcentajes y provoca muchas cosas negativas en estos tíos, ¿no? Más cositas. Bueno, este es el resumen de qué es lo peor, ¿vale? ¿Qué es lo peor que tienen, no? Es como las conclusiones finales de todo lo que he comentado, como el resumen final de por qué Lillard y Kyrie jamás van a estar al nivel de Stephen Curry. 1. La defensa. Es lo primordial, es lo principal, es lo lógico, ¿no? Y ahora os lo voy a dejar más claro cuando os ponga la estadística Raptor esta de la que os he hablado, que pues es una barbaridad, básicamente. El tiro de bajo porcentaje, los isolation, los 1 contra 1, lo que acabo de hablar. Y ese acompañamiento que tiene de no jugar off-ball. Podríamos haber sacado muchas más estadísticas de todo lo relativo al juego off-ball, al tiro de catch and shoot y todo este tipo de jugadas. Y ahí Curry se los mea. Esa es una diferencia fundamental e importantísima para que sus equipos funcionen. Los hace mucho menos previsibles, como ya he dicho anticipadamente. Y, por supuesto, los porcentajes en el caso de Lillard. Lillard fuerza muchos más tiros. Y no es solo eso, es que tira peor que Stephen Curry realmente. Y en el caso de Irving, ya lo he dicho también antes, el tema de los tiros libres. O sea, estamos hablando de que fuerza la mitad que Stephen Curry y eso pues es diferencial. Y por último, os voy a dejar esa estadística de la que os he estado comentando, la estadística Raptor, que la tengo aquí preparada para que la veáis, con los bases, ¿vale? Lo que cataloga, eso sí, la página web de la que sacó esta estadística, lo que cataloga de bases, ¿vale? Como veis, Mike Conley está arribísima, y no es casualidad. Mike Conley está siendo un monstruo, un verdadero monstruo. O sea, los Jazz están ahí, obviamente por Gobert, obviamente por Donovan Mitchell, obviamente por Bogdanovic, que ha mejorado sobre todo estos últimos partidos, pero por Mike Conley. Conley está siendo diferencial, sobre todo en defensa. Este año está centrado en lo que tiene que hacer defensivamente y está teniendo buenos porcentajes, que es lo que no tenía el año pasado. Con eso los Jazz han pegado un salto de nivel tremendo y están como están, ¿no? Hay que ver cuando empiecen a enfrentarse contra equipos más fuertes, ¿no? Pero al final, quitando jugadores con un poquito menos de minutaje y demás, como por ejemplo Patty Mills, que juega 500 minutitos y tal, son jugadores titulares con muchos minutos, mucha carga, de 800, 700 y pico minutos, como Stephen Curry, LeBron James, Luka Doncic, James Harden, bueno, Peyton Pritchard, ¿no? Vale, pero en resumen, no, al final los que te catalogan como los mejores bases son los que juegan más minutos. Que si pusiéramos, se puede poner el filtro, que ahora mismo está en 330 minutos, lo pusiera en más 600 minutos o más 700 minutos, ya nos quedaría un ranking con Mike Conley, LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, James Harden y Damian Lillard. Prácticamente los 6 mejores bases, ¿no? O jugadores que ocupan la posición de guard de la NBA, ¿no? Así que esta estadística es brutal. O sea, acierta totalmente y te dice cosas como que el señor Caruso tiene un 2,7 de estadística Raptor defensiva, que es muy buena estadística sobre el Baron Guard. Peyton Pritchard, que está, lo decimos todo el rato, que pese a ser blanquito y tener muy poco físico, el tío defiende 2,4, casi lo mismo que Caruso. Y encima en ofensiva, pues es un tío que te aporta más de un punto ya en la estadística Raptor, teniendo muy poco uso. Eso es brutal, ¿no? Por parte de Pritchard, y demuestra, pues eso, que está siendo muy efectivo. Tyus Jones es otro jugador que también, pues tiene efecto en el juego y lo lleva haciendo años. Patty Mills está haciendo una temporada absolutamente brutal. El que me sorprende un poquito más es Steve McConnell, ¿no? Que esté ahí, se cuele ahí, sí que me sorprende un poco más. El resto, esperable, esperado y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta también que mientras menos minutos tengas, si estás efectivo, tienes más oportunidades de meterte ahí porque es más difícil que caigas, ¿no? Básicamente. Pero vamos a centrarnos en los últimos 3 estos, para no enrollarme mucho más. Stephen Curry, Damian Lillard y Kyrie Irving. Y como veis, la estadística ofensiva de Curry es una verdadera salvajada, más 8. Es brutal. Es cierto que en defensa no está muy allá, pero es un guard, ¿vale? Es un base que es hasta lógico que tenga cierto nivel negativo en defensa, ¿vale? Lo podemos perdonar, un 1,6, un 1, una cosa así se puede perdonar. Por ejemplo, James Harden, que tiene muchas más cualidades para hacer defensa que el propio Stephen Curry, pues está en menos 3,4. Es mucho menos perdonable en su caso.
Luego nos vamos a Damian Lillard y como veis ahí está en menos 5,4. La defensa, ese lastre, esa diferencia que marca Stephen Curry con estos jugadores. Trae Young, que lo podríamos haber dicho, lo podríamos haber metido en esta comparativa con Curry, con tal, lo podríamos haber metido, y le pasa exactamente lo mismo. Una diferencia que tiene Curry con ellos, más allá de efectividades y demás, que como vemos en ofensiva, incluso Lillard podemos decir que este año está un peldañito mejor, pero es que no es solo eso, no es solo atacar, es que hay que también jugar al otro lado, y ahí es donde está la diferencia de Curry con Lillard. Trae Young lo mismo, ¿no? Pero es que nos tenemos que fijar, nos tenemos que bajar hasta el puesto 17 para hablar del señor Kyrie Irving, que defiende mejor que Lillard, pero menos 3,4 es inasumible, y encima no está atacando tan bien como ellos, no está al nivel de ofensiva de estos dos, ni siquiera del de Trae Young, o sea, está peldañitos por debajo, pese a estos datos, ¿no?, básicos de 29, 28 puntos, 27, da igual, al final esto sí que marca mucho más el camino de la realidad del baloncesto. Y solo quería que vierais, pues eso, la diferencia tan brutal que hay en las estadísticas avanzadas, en la mejor estadística avanzada que podéis encontrar ahora mismo en, pues en internet, ¿no? La estadística Raptor. Bestial y diferencial Stephen Curry. Y poco más que deciros, que espero que os haya gustado, que dejéis esos likes ahí a tope por el curro, que es un vídeo que tiene un trabajo del copón. Y pues que lo compartáis con vuestros amigos, que aprendan un poco de NBA y digan, oye, pues mira, Lillard es verdad que tal igual. Es que podríamos decir al final del vídeo, que al final si ves esto, puedes decir que quien lleva diciendo tanto tiempo que Lillard está sobrevalorado, es que hasta podemos decir que está infravalorado, perdón, está sobrevalorado comparado con esto. Al final el que está infravalorado es el fucking Stephen Curry, que es un monster. Es un monster. Dale like. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.